Hola chicos, nuevamente su tutor Jairo Sotelo les saluda. Esta vez trabajaremos un poco con algunas funciones que no son tan básicas en Excel, aunque estoy casi seguro que ustedes han trabajado al menos una de ellas. ¿Qué funciones abordaremos acá para realizar algunos cálculos? Bueno, usaremos la función contar si o contar punto si, la función contara, la función sumar punto si, y esto pues les va a ayudar un poco a que puedan trabajar con un rango de datos que vienen de otras hojas. También les voy a enseñar en este video tutorial cómo trabajar o darle nombres a las columnas en nuestra hoja de datos. Esto es bastante útil para que ustedes puedan usar ese nombre de rango en cualquier hoja de Excel y facilitarnos el trabajo al momento de realizar cálculos. Bien chicos, adelante. Habíamos trabajado en el video tutorial anterior sobre la función lógica si y obtuvimos estos resultados. Ahora, sobre estos datos necesito que calculemos esto que está acá, esta información. ¿Cuánto es la cantidad de empleados? Es decir, no me interesa de qué sector vengan, pero luego sí me interesa contarlos por sector, sumar sus comisiones por sector y hacer un conteo, no importa de qué sector, de cuántas ventas superan esta cifra. Bien, entonces, comencemos con lo primero. Normalmente yo trabajaría una función acá en esta hoja y como los datos que necesito que están en la hoja que es anterior, yo tendría tal vez alguna dificultad y por ejemplo, no es el caso de la función suma, ¿verdad? Es una muestra sencilla. Tendría que irme a la hoja, seleccionar los datos, por ejemplo. Algunos podrían cometer el error de que regresan a la hoja, cierran Enter y pueden obtener datos erróneos. Entonces, para facilitarles el trabajo, chicos, es más fácil o más útil usar nombres de rango. ¿Los nombres de rango están en todas las versiones de Excel? Sí. Siempre han existido los nombres de rango en todas las versiones de Excel. Entonces, no se preocupen por eso. ¿Dónde le damos nombre? Bueno, voy a usar dos métodos. El primero es el más tradicional o el común. Es decir, que yo selecciono mi rango de celdas y luego uso el cuadro de nombres para darle el nombre a ese rango. Por ejemplo, voy a seleccionar de la celda A11 y me voy a trasladar a la celda A30. No seleccioné el rótulo, si se fijan. Me ubico en el cuadro de nombres y ahí, en el cuadro de nombres, vamos a ponerle el rótulo, así como está el encabezado de la columna para que sea más fácil de identificar, ¿verdad? Vamos a ponerle empleados. ¿Qué pasa si yo dejo un espacio y quiero poner, qué sé yo, empleado empresa X, ¿no? Eso me va a generar un error, ya que en Excel los nombres de rangos no permiten espacios. O ustedes lo ponen con un punto seguido del otro texto, o le ponen un guión bajo seguido del otro texto. En este caso, solo vamos a dejarlo con la palabra empleados. ¿Y cómo hacemos para que quede definido? Presionamos Enter. En teoría no pasa nada. Voy a desplazarme aquí a esta celda, pero cuando ustedes dan clic en este cuadrito, miren, en esta flecha del cuadro de nombres dice empleados. Es decir, si yo estoy en otra hoja y me voy acá y le digo empleados, él automáticamente me lleva al rango A11, A30 en donde está empleados, ¿verdad? Ok. Entonces fácil. Entonces el método común es seleccionar las celdas y en el cuadro de nombres poner el nombre del rango sin espacios ni símbolos. Se me escapó eso. No permite símbolos como por ejemplo que yo quisiera ponerle acá el símbolo de diagonal, el símbolo de asterisco, el símbolo de dólar, no. ¿Ok? No permite ese tipo de símbolos. Ok. Ahora, fíjense en lo siguiente. Ya tenemos empleados y solamente hay uno. ¿Y dónde veo, además del cuadro de nombre, aquellos nombres de rangos que yo he generado en mi libro de trabajo? Bueno, para eso existe una combinación de teclas, que ustedes ya van a tener otra, Control F3. Las teclas
Control F3 me permite mostrar lo que se llama administrador de nombres. Aquí yo puedo crear, puedo modificar el nombre del rango o las celdas de ese rango y lo puedo eliminar. ¿Ok? Cuadro de nombres, chicos. Que no se le olvide Control F3. También lo puedo hacer acá por la pestaña Fórmulas. Y aquí en el grupo de nombres definidos, aquí está, miren, administrador de nombres. Y listo. Bien. Vamos con el otro método para crear nombres y hacer nuestros cálculos. Voy a usar el otro método que sería el más ágil, podría decirse. Vamos a seleccionar ahora estas celdas, los 3 rótulos con sus datos. Vamos a omitir totales. Entonces tengo seleccionados las celdas de la columna B, C y D, de la celda B10 a la celda D30. Entonces, si lo hubiéramos hecho con el método tradicional, tendríamos que haber seleccionado primero estos datos, escribir sector, luego estos datos, monto de venta, luego estos datos, comisión. Entonces, vamos a ahorrarnos eso. Por eso seleccioné todos estos rangos de celdas y ahora vamos a usar otra combinación de teclas que es Control Shift F3. Control F3 me abre el cuadro de nombres. Control Shift F3 me permite lo que se llama crear nombres, dice, miren, crear nombres a partir de la selección. Tengo seleccionadas 3 columnas y en base a eso va a generar nombres. ¿Cómo dice? A partir de la fila superior o columna izquierda, desmarcamos columna izquierda. Me interesa fila superior. ¿Por qué? Porque por cada columna, el valor o el nombre de esa columna va a ser el primero de la fila superior. Por tanto, de esta columna, ¿cuál es la primera fila superior? El rótulo sector. De esta columna, ¿cuál es la primera fila superior? Monto de ventas. Y así sucesivamente. Columna de izquierda hubiera sido de que por fila, esta se va a llamar de estas 3, sector de estas 3, INT de estas 3, nacional. Pero acá ya tendríamos un error porque se están repitiendo y no se permiten nombres repetidos, al menos en una hoja. Entonces, fila superior. Aceptar. Y listo, chicos. ¿Cómo verificamos? Aquí miren, ahí está, miren, comisión, ahí está. Ya no selecciona el rótulo, ¿verdad? El rótulo lo seleccionamos la primera vez solo para aplicar con el Control Shift F3 el método de fila superior. Empleados, bueno, este fue el que teníamos, monto de ventas. Mire, como tenía un espacio en blanco acá, entonces él automáticamente puso el guión bajo. Y comisión ya lo teníamos, sector. Y ahora sí, estamos listos para realizar nuestros cálculos. Bien, ubicémonos acá. Quiere contar, dice, ¿cuántos empleados hay en mi hoja? Perfectamente yo pude haber agregado una lista, un número secuencial, le poner 1, 2, 3, etcétera. Pero hay ocasiones que tal vez pueden ser códigos de empleados también y no necesito un número de fila. Entonces, vamos a usar esta columna que se llama empleados, aunque tenga textos, con esta función que se llama contara. ¿Ok? Contara. ¿Qué hace esa función? Dice que cuenta, a ver, contara, miren, aquí está. Dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Ok? Es decir, que no le interesa si la celda tiene un texto, tiene un número, tiene espacios en blanco, porque los espacios en blanco son caracteres, o cualquier otro símbolo. Lo que le interesa es que tenga datos y ella va a contar. Entonces, la columna se llama empleados. Y miren, cuando yo escribo aquí empleados, para no irme a la hoja, a seleccionar rango, aquí tengo una etiquetita amarilla y el nombre empleados. Eso significa que es un nombre de rango. Entonces le doy doble clic y Excel ya entiende que nos referimos al rango de la hoja función lógica sí y le dimos el nombre empleados. Enter y listo. Miren. Voy a centrar acá, en la celda por acá y por acá. Entonces dice contara del rango de celda de empleados, ¿cuántos elementos hay? Hay 20. Ok, y listo. Ahora dice que cuente los empleados, pero del sector internacional. ¿Cómo resolvería en este caso algunos? Bueno, usarían los botones de filtro y dirían solo los del sector internacional. Si son, acá se ubican, dice 11 registros.
Entonces vendrían 11 registros y pondrían aquí 11. Pero no es el caso, ¿verdad? Tendrían que repetir ese proceso y no es la idea. Entonces, para hacer conteos condicionados usamos la función contar.si. Vean el concepto, dice, cuenta las celdas que coincidan, perdón, voy a maximizar acá. Cuenta las celdas en el rango que coincidan con la condición dadas. ¿Ok? Entonces, si cumplen la condición, él va a contar. Entonces, dos argumentos, rango y criterio. ¿Quién es el argumento rango? Ah, el nombre, ¿verdad? El rango se llama sector, ¿verdad? Porque necesito contarlo de sector. Coma. Y criterio es ¿qué va a contar en este rango? A los que dicen internacional. Recuerden que está abreviado y todo lo que es texto, al igual que la función lógica, sí va entre comillas. Contar los que dicen INT. Cerramos. Si hay que contar números, no es necesario las comillas. Solo cuando son textos se ponen comillas, ¿ok? Y otro que vamos a ver por acá. Enter. Y ahí está. Dice que hay 11 empleados del sector internacional. Bueno, luego le damos el formato, ¿ok? Luego lo ajustamos. Vamos con el otro. Contar.si, pero ahora es siempre del sector. Pero ahora voy a contar aquellos que sean del sector nacional. Recordemos que aquí están abreviados en la columna NAC de nacional. Cerramos paréntesis. Enter. Dice que hay 9. Y si sumamos los dos, ahí tenemos los 20 en total. Ahora con este, dice que sumemos las comisiones en el sector internacional. Bueno, yo podría usar la función suma, ir a seleccionar los valores, pero me tardaría un poco en seleccionar los elementos, ¿verdad? Porque no están ordenados, o a menos que los ordene. Pero ese no es el caso. La idea es usar esta función, no importa si los datos están ordenados o no. Entonces usaremos aquí esta pequeña función de resumen que se llama sumar.si. Es una suma condicionada de una condición. ¿Se pueden hacer más de una condición? Sí, sería sumar si conjunto, pero nosotros ahorita vamos a ver sumar.si. Entonces dice sumar.si. ¿Quién es mi rango? Comisión, la columna comisión, coma. ¿Y cuál es el criterio? ¿Bajo qué condición voy a sumar las comisiones? Voy a decirle que sea... Perdón, chicos, perdón. Recapitulemos. La función sumar sí es una suma condicionada, ¿ok? Entonces, mi rango es la columna en donde está el criterio que voy a sumar. Yo necesito sumar los que son internacional. Entonces, ¿dónde está lo que dice internacional o nacional? Está en la columna sector. Ahí está. Coma. Ahora sí, el criterio se llama INT. Vean que en el ejemplo anterior, o en la celda anterior de las cantidades, puse INT con la I mayúscula. Aquí no es necesario para que vean la diferencia, ¿verdad? Tienen que estar bien escritas. Coma. Ahora, ok. Dice, del rango sector, todos los que dicen INT, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar lo que se llama comisión. ¿Ok? El rango de suma va a ser la columna comisión. Aquí está. ¿Ok? Entonces, sumar en el sector internacional todos los que son comisión. Ahí está bien, 14.858. Vamos a verificarlo ahorita a la antigüita. Nos vamos acá, usamos los botones de filtro, solo por internacional, ¿no? Quitan las comisiones, y acá abajo también en 14.858, y es la misma cifra que está acá. Ok, regreso a cálculos, y hacemos en la otra, sumar.si. El rango es sector. ¿Y qué sector ahora? Los que están en el sector nacional.
y que va a sumar del sector nacional las comisiones. Ahí está la otra cifra. Ok. Ahora vamos con la cantidad de ventas que superan los 20.000, es decir, no me interesa de este monto si es el de sector nacional o internacional. Quiero hacer un conteo general de cuántas superaron los 20.000. Entonces hacemos el conteo, contar.si, acá, para que sea un poco mejor. El rango es monto de ventas, aquí está, miren, del monto de ventas. Dice que va a sumar, ¿qué cosa? Todos aquellos, perdón, va a contar todos aquellos que superan los 20.000. ¿Y cómo ponemos los 20.000? No podemos hacer esto, me va a dar error, ¿verdad? Entonces, para estos casos, cuando vamos a hacer un conteo de números con mayor o igual, menor o igual, o solo mayor o solo menor, entonces debe leerlo como un texto. Lo ponemos entre comillas acá y al final. Y ahora sí, enter. 10, dice, 10 ventas superaron los 10.000. Podemos hacerlo a la antigüita, ¿verdad? Solo para que ustedes lo vean. Control Shift L. El monto de ventas dice, vamos a decirle aquí, todas las que sean mayores que 20.000. Y ahí están, miren, perdón, estas de acá, no me interesa de qué sector sean, y abajo buscamos el conteo 10, miren, 10. Listo, chicos, solo nos quedaría ajustar aquí los valores a estas dos, darle el formato de moneda correspondiente, y listo. Bueno, vamos a ponerle un borde para que se vea bien. Listo, entonces estos son otro tipo de funciones que les pueden ser bastante útiles a ustedes para resumir o calcular datos de otras hojas, ¿verdad? Gracias, chicos, por su atención. Espero que hayan comprendido sobre este tema de las funciones de contar sí, contar a, sumar sí. Cualquier consulta, ya saben, los medios de comunicación, y nos vemos en el siguiente video tutorial.